¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí compartir este tema hoy acerca de la iglesia. Ya es el segundo tema con respecto a esta serie que queremos dar acerca de la iglesia y que está dirigida a entender en forma más acabada como iglesia de Cristo qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué es lo que el Señor quiere de la iglesia, y de esa manera nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia local, poder dar el valor, ¿cierto? Y comprometernos de corazón, ¿cierto?, a los propósitos que el Señor tiene para su iglesia. Hoy trataremos un tema muy importante que tiene que ver con el origen divino de la iglesia y de la sublime misión que tiene la iglesia de Cristo en cuanto a los propósitos eternos de Dios. Y es importante este tema, puesto que hoy en día muchos cristianos no le dan el valor a la iglesia, no entienden el valor que tiene la iglesia para Cristo. Se ve a la iglesia como un club social, o a veces una opción, ¿cierto?, de vida, o a veces un accesorio dentro de la vida de alguien que nosotros muchas veces pensamos que podemos o no podemos comprometernos, o podemos darnos el gusto muchas veces de tener distintos niveles de compromiso. Hay quienes se dicen ser miembros de la iglesia y ni siquiera asisten a la iglesia. Entonces, por toda la confusión que existe y el mal entendimiento que hay con respecto a la doctrina de la iglesia. Hoy queremos, por lo menos, enfatizar algunos temas que creo yo que van a servir para que nosotros como iglesia local podamos entender el valor que Dios le da a la iglesia de Cristo y poder, en base a ese valor que Dios le da, nosotros valorarla y nosotros comprometernos y nosotros también amar a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Yo quiero que me acompañen a un texto que está en Efesios capítulo 3, capítulo 3, y dice la palabra del Señor del verso 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y quiero sumar también el verso 20 y 21 que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este texto nos habla algo sumamente importante. Como dice ahí el verso el verso 6, el verso 4, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en el misterio de Cristo. Y, y nosotros debemos, y entendemos a través de este pasaje de lo que está hablando el apóstol Pablo. Este misterio de Cristo es la iglesia, precisamente, ¿ya? Generalmente nos habla también de Cristo la Biblia como un misterio, el misterio de Dios. Y Cristo en sí mismo era un misterio, ¿ya? Puesto que no había un acabado entendimiento de lo que Cristo o cómo Cristo, el Mesías, iba a realizar los propósitos de Dios en este mundo. Estaban las profecías, estaban los anuncios de su venida, muchas profecías concernientes a lo que él iba a hacer. Sin embargo, habían cosas que no encajaban muchas veces y que hacían obviamente un poco desconocido el oficio del Mesías en este mundo para los judíos especialmente. Debido a eso es que muchas veces la palabra del Señor nos muestra a personas que estaban alrededor de Jesús, pero que no comprendían cabalmente lo que él hacía. Incluso Juan el Bautista en una oportunidad manda mensajeros a Jesús estando en la cárcel él, preguntando, ¿eres tú realmente aquel que debíamos esperar o debemos esperar otro? Entonces, cuando el Señor Jesús manifestaba a sus discípulos que era necesario que Él muriera, ellos no entendían eso y Pedro, por ejemplo, decía, ni tal te acontezca. Los hermanos de sangre del Señor Jesús, en una oportunidad, ¿cierto? Enunciaron a los demás que estaban por ahí que Jesús estaba fuera de sí, porque no comprendían lo que Jesús era, lo que Jesús hacía. No estaba en los planes, o por lo menos la idea judía, de que este Mesías iba a ser un hombre que se había criado o había nacido en un pueblo como Belén, se había criado en un pueblo como Nazaret, y que más encima, en vez de llevar al triunfo a la nación de Israel, él iba a morir. Entonces no había un entendimiento cabal de lo que era Cristo en cuanto a su ministerio. Es por eso que Cristo es manifestado como un misterio, el misterio de Dios. Sin embargo, Cristo, el misterio de Dios, traía consigo también un misterio que era la iglesia. ¿Ya? Antiguamente nadie entendía que el decreto de Dios, que el plan de Dios comprendía también a las naciones, no solamente al pueblo de Israel, sino que a todas las naciones. Había una idea de alcanzar a todas las naciones. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando el Señor nos habla en Génesis de la promesa sobre la simiente de la mujer que iba a venir a aplastar al diablo, ahí en Génesis 3:15, lo dice o enuncia esta promesa en un tiempo donde no estaba el pueblo de Israel. Entonces contemplaba esta promesa toda la humanidad. Luego vemos que en Génesis 22:18 le es dicho a Abraham lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también nos habla también el Salmo 67, ya Israel en su situación de nación ya conformada, ya estable como nación en este tiempo, ¿cierto?, del antiguo pacto. El Salmo 67 dice, para que sea conocido en toda la tierra tu nombre, en todas las naciones tu salvación. Por lo tanto, siempre las naciones, el mundo entero, la humanidad, fue el plan de redención de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, que es aquella que reúne a ambos pueblos, ¿cierto? Como dice el capítulo 2 de Efesios, a los gentiles y a los judíos en un solo hombre, en un solo pueblo, la iglesia podemos decir que es la consumación del plan de redención para la humanidad caída. Pero el origen de la iglesia, algunos que piensan, ¿cierto?, que el origen estuvo en Pentecostés, ahí con la venida del Espíritu Santo, o algunos piensan, ¿cierto?, que el ministerio o la iglesia precisamente comienza con Cristo,
u otros más osados, ¿cierto?, dentro del ámbito bautista piensan que comenzó con Juan el Bautista, ¿ya? Hay otros, ¿cierto?, que ven una relación con el antiguo pacto y dicen, no, la iglesia comienza en el antiguo pacto. Sin embargo, si somos profundos en analizar el tema del origen de la iglesia en la Biblia, podemos decir, sin lugar a dudas, que la iglesia de Cristo tiene un origen divino, un origen celestial, y su comienzo lo podemos ver, según la palabra de Dios, mucho antes de la fundación del mundo. Mucho antes de la fundación del mundo. Lo que dice el capítulo 3, versículo 11, es importante en este contexto. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí habla del propósito eterno, del decreto eterno. La eternidad del decreto de Dios se expresa aquí en este versículo. Dios decretó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Dispuso todo lo que iba a suceder antes de la fundación del mundo. Y todo el plan de redención, no solo el Redentor, sino que todos los pormenores, todo el proceso, cada detalle, Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Y en este plan decretado y desarrollado antes de la fundación del mundo, o más bien dicho, dispuesto antes de la fundación del mundo, en este plan está, por supuesto, la conformación de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es una idea nueva, no es una idea neotestamentaria necesariamente. La iglesia pertenece al eterno propósito de Dios que Él destinó antes de la fundación del mundo. Como dice también Hechos capítulo 15, verso 18. Para Dios todas sus obras son conocidas desde la eternidad. Segunda Timoteo capítulo 1, 9. Es muy importante también en este sentido. Podemos entender acerca de esto con este versículo lo siguiente. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nota que dice este versículo que la gracia de Dios te ha sido dada. Si tú eres un creyente, Dios te dio la gracia antes de el principio de los siglos. Es decir, antes que todo fuese, Dios ya tenía decretado, destinado, ¿cierto?, todo lo que iba a suceder. Ahora, hablamos de esto concerniente a la salvación nuestra. Todos estos versículos hablan aspectos que tienen que ver con la salvación, el hecho que Dios nos dispensó su gracia antes de los tiempos de los siglos en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero no olvidemos que la salvación tiene un propósito, o más bien dicho, la salvación tiene una íntima relación con la iglesia. De hecho, todos aquellos que componen la iglesia de Cristo necesariamente son nacidos de nuevo. La iglesia de Cristo se compone por gente nacida de nuevo, por gente salva, por gente redimida. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la salvación nuestra ha sido decretada y ha sido asegurada antes de la fundación del mundo, también podemos entender esto mismo de la iglesia. Entonces la iglesia tiene origen divino, tiene un origen celestial, y su origen, su comienzo lo podemos ver según la Biblia más allá de la fundación del mundo. Primera a los Corintios 2:7 dice, antes que el mundo fuera. Mire, vamos a ese versículo. Primera a los Corintios 2:7. Primera a los Corintios 2:7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de que el mundo fuera, antes de que todo fuera hecho, Dios destinó todas las cosas que nosotros recibimos ahora. Capítulo 1 de Efesios nos habla acerca de esto en forma muy explayada, diciéndonos que la salvación, la bendita salvación que Dios ha dado a cada creyente, tiene su origen allá, antes de la fundación del mundo, y hemos sido escogidos y predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo, dice la Biblia, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, él tiene una voluntad y según esa voluntad, él se dispone a hacer algo, lo decreta y pone todos los medios para que esa voluntad sea hecha. Ese es el contexto de la seguridad de nuestra salvación y de la conformación de la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia y el Señor Jesucristo con su propia vida y con su propia sangre, dice la Biblia, compró la vida, el alma, la salvación, la redención de cada creyente. Y lo hizo en virtud de conformar con todos ellos este precioso cuerpo que es llamado también en la Biblia la esposa de Cristo, que es la iglesia. Es un pueblo que existía ya en la mente de Dios según Juan capítulo 17. Mire lo que dice el Señor acerca de esto. Es un pueblo que existía ya en la mente y en la voluntad de Dios. Este pueblo llamado iglesia. Capítulo 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Entonces aquí hay un pueblo que era del Padre Celestial y el Padre Celestial los da, los regala al Hijo. Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Note lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice que este pueblo, que hoy llamamos iglesia, ¿cierto?, pertenecía al Padre Celestial. Es un pueblo que el Padre escogió para regalar, para dar a su Hijo. Entonces es un pueblo que ahora es del Hijo, pero también dice el verso 9, tuyos son. Entonces son propiedad de Dios. Verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Entonces habla de aquellos que eran del Padre, aquellos que el Padre dio al Hijo, aquellos que me diste, dice Cristo, yo los guardé, los que me diste, lo que me has dado. Note, este pueblo conformado por innumerables multitudes de gente de toda tribu, lengua y nación, es un pueblo que antes de la fundación del mundo fue escogido por el Padre Celestial y fue regalado al Hijo, que en virtud del plan divino de redención, el Hijo de Dios fue quien vino a este mundo, Dios hecho hombre, para dar su vida en rescate y en salvación por su pueblo. Recuerde lo que dice el Evangelio ahí de Lucas, hablando acerca del Señor. Vamos a Lucas capítulo 2. Dice, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Wow, nace un Salvador. Nace un Salvador que le ponen por nombre Jesús, ¿cierto? Él había de ser el Salvador. Ahora, ¿por qué le llaman Jesús? Mire lo que dice Mateo, capítulo 1, acerca de esto. Verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando vino el Mesías, ¿cierto? Él vino con un propósito de entregar su vida por su pueblo. ¿Cuál es este pueblo que es llamado su pueblo? A la luz de Juan capítulo 17, es ese pueblo que el Padre escogió y que regaló en la eternidad al Hijo. Y con su sangre Él ha comprado a ellos. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20.
Verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y vamos también a sacar a colación aquí el pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y dice lo siguiente, en el capítulo 5. Dice la palabra del Señor aquí, el verso 8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Tú, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y es justamente una buena descripción profética de lo que es la iglesia. Es el pueblo de Dios, predestinado y escogido por el Padre Celestial, regalado a su Hijo, redimido por el Hijo de Dios con su propia sangre, comprado con él, y es un pueblo que incluye multitudes de gente de toda tribu, lengua y nación. Eso es lo que pudiéramos decir nosotros acerca de la iglesia a la luz de su divino origen en este sentido. Entonces la iglesia de Cristo es la consumación del plan de redención para la humanidad caída. La iglesia de Cristo tiene un origen divino. Siempre el plan de redención fue alcanzar a toda la humanidad con la salvación del Señor. Nunca la salvación del Señor tuvo una connotación nacional solamente con Israel. Claro, el antiguo pacto era una etapa del desarrollo de este plan de redención, pero fue el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo que propició la inclusión de los gentiles y la formación del pueblo de Dios en su estado pleno, que es llamado la iglesia de Cristo. O como el apóstol Pablo la llama, el Israel de Dios. De ambos pueblos hizo uno, dice el capítulo 2, verso 11 al 22. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, un solo hombre. Y este pueblo es llamado la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto de que Dios ha diseñado y formulado la iglesia de Cristo antes de la fundación del mundo? Mucho. Y ahora pasamos a nuestro segundo punto, que es acerca de la misión sublime que tiene la iglesia. No solamente tiene un origen divino, ¿cierto? Y celestial, que podemos verlo más allá antes de la fundación del mundo, sino que también la iglesia debemos entender que tiene una misión sublime. Cuando nosotros hablamos de la misión de la iglesia, generalmente nosotros enlazamos nuestro entendimiento con la Gran Comisión. Y decimos, sí, la iglesia tiene como propósito y misión compartir el evangelio en este mundo, a todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones. Sí, eso es correcto. Cuando entendemos el propósito de Dios para la iglesia respecto, ¿cierto?, a este mundo, a la humanidad pecadora. Sin embargo, el libro de Efesios y el texto que nosotros leímos al comienzo nos habla de que hay una misión que Dios ha puesto en la iglesia, que es una misión que está más allá de lo terrenal, que está más allá del simple hecho de ir y compartir el evangelio con los seres humanos. Es una misión cósmica, es una misión celestial. Mire lo que dice el capítulo 3 de Efesios, versículo 8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y mire lo que dice este pasaje, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Entonces no solamente la iglesia tiene una misión terrenal de compartir el evangelio, de proclamar el evangelio a toda criatura. También la iglesia, según este versículo, tiene una misión celestial, una misión espiritual delante de las huestes angelicales. Y es de proclamar, ¿cierto? De mostrar, o como dice ahí el pasaje, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios al mundo angelical. Entonces entendamos una cosa, el misterio de Cristo es la iglesia, ¿cierto? El misterio de Cristo es la iglesia. Cristo vino a inaugurar un pueblo nuevo llamado la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Eso lo aprendemos en el capítulo 2 de Efesios. Y la iglesia no solamente tiene una misión terrenal de proclamar el evangelio, como hemos dicho, sino que tiene la misión cósmica de dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, podemos nosotros preguntarnos, ¿y de qué manera la iglesia de Cristo da a conocer esta multiforme sabiduría de Dios? La palabra multiforme ahí literalmente significa de muchos colores, una diversa gama. La sabiduría de Dios se ha expresado en muchas formas a la iglesia y a través de la iglesia. La sabiduría de Dios contempla todo lo que Dios ha hecho en el plan de redención para los pecadores, para los creyentes, ¿cierto? Para la iglesia en definitiva. Y la sabiduría de Dios es tan magnífica, es tan sublime, es tan admirable, es tan asombrosa, que aún los ángeles se maravillan de esta sabiduría. Ahora, ¿dónde los ángeles pueden ver esta maravillosa sabiduría de Dios? En la iglesia. Ahora, ¿de qué manera pueden verlo? Bueno, los ángeles están de alguna manera de espectadores de todo el despliegue de la gracia de Dios, de su misericordia, de su plan de redención a esta humanidad. Nunca debemos olvidar algo. Los ángeles de Dios no han disfrutado de lo que el ser humano ha disfrutado, que es de la salvación, de la redención. La redención implica que Dios ha mostrado su misericordia, que Dios ha desplegado su gracia, ha derramado su gracia. Él ha derramado y mostrado su amor y perdón a criaturas pecadoras como nosotros. Experiencias que los seres angelicales nunca han experimentado ni experimentarán en su realidad celestial. Cuando la Biblia habla de los ángeles caídos, no nos habla de que estos ángeles caídos tienen la posibilidad, ni siquiera remota, de redención, de perdón. Y los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios nunca han experimentado una caída, por lo tanto tampoco han experimentado esto de recibir la misericordia de Dios a través del perdón, a través de la expiación de pecados. Por lo tanto, cuando los ángeles ven el evangelio desarrollado en este mundo, proclamado en este mundo, y que es el evangelio y la obra de Cristo la que en definitiva hace convertir el corazón de gente pecadora, gente que es rebelde a Dios, gente que, cierto, desestima a Dios, que desecha a Dios, pero que de pronto por la obra misericordiosa del evangelio es transformada, es nacida de nuevo, es perdonada, es limpiada y es restaurada una comunión con Dios.
Eso para un ángel es maravilloso, porque un ángel nunca experimentó eso ni experimentará aquello de recibir la misericordia de Dios. Por lo tanto, cuando ellos ven cada detalle que involucra el Evangelio, las huestes celestiales quedan maravilladas de la misericordia y de la gracia de Dios. O como dice el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios, quedan maravilladas estas huestes celestiales de la multiforme sabiduría de Dios. Y donde ellos contemplan esta sabiduría de Dios en la iglesia. El hecho que la iglesia esté compuesta de pecadores redimidos, eso es maravilloso. El hecho que la iglesia represente el amor misericordioso y redentor de Dios, eso es maravilloso. Y es lamentable que nosotros, siendo receptores y siendo personas que han experimentado toda esa bendita sabiduría y misericordia de Dios, lleguemos a un punto de desestimar la iglesia, de verla como cualquier cosa, de no darle el valor que tiene. ¿Te has preguntado tú, hermano, qué valor le das tú a la iglesia de Cristo? Es vergonzoso que hay algunos hermanos que aún dicen ser miembros, pero que ni siquiera asisten, ni dan cuenta, ni participan. ¿Cómo puede haber un creyente que no ame la iglesia de Cristo? ¿Cómo puede haber creyentes que no entienden el valor que tiene la iglesia de Cristo? Que piensan que es cualquier club social al cual ellos pueden adherirse y pueden asistir o no asistir, participar o no participar y todo aquello. No, hermanos, la iglesia de Cristo no es un club. La iglesia de Cristo no es cualquier institución. La iglesia de Cristo es la institución, es el organismo más importante que existe en la tierra. Mucho más que cualquier potencia militar o económica en este mundo. La iglesia de Cristo es la institución más importante que existe en la tierra. ¿Cómo puede ser posible que tú la menosprecies? ¿Cómo puede ser posible que tú no le des el valor que tiene? ¿Cómo puede ser posible que tú no llegues a amar la iglesia? ¿Sabes cómo es llamada la iglesia de Cristo? En el libro de Efesios capítulo 5, la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Y muchos pretenden, hermanos míos, amar al esposo y odiar a la esposa. Estimar al esposo y desestimar a la esposa. Alabar y adorar al esposo y mirar con menosprecio, con desdén y con descuido a la esposa. ¿Tú piensas que Cristo se agrada de ti cuando tú miras a su esposa de una manera así, con indiferencia? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo se agrada de ti cuando tú no le das el valor que corresponde a su esposa? Hermano, varón, ¿qué pensarías tú si alguien menospreciara a tu esposa y perjudicara el valor de tu esposa, la dignidad de tu esposa? ¿Cómo reaccionarías tú si alguien viniera y ofendiera a tu esposa y la tratara con desdén, con menosprecio, con descuido? Entonces, ¿por qué haces tú eso con la iglesia de Cristo? Espero que el Señor pueda darte sabiduría, hermano querido, hermana, para poder considerar tus caminos y arrepentirte de tu pecado y considerar cuán valiosa es la iglesia de Cristo para Cristo y cuán poco valor le estás dando tú. Acerca de la misión cósmica y celestial que nos habla Pablo aquí en el verso 10 del capítulo 3 de Efesios, Juan Calvino dice lo siguiente: el significado de Pablo es el siguiente: la iglesia constituida por judíos al igual que por gentiles es un espejo en el cual los ángeles observan la sorprendente sabiduría de Dios expuesta en una forma antes desconocida para ellos. Ven una obra que es nueva para ellos.
y la razón por la cual estaba escondida en Dios. Los ángeles se maravillan esto. Qué tremenda sabiduría el hecho de que Dios se hizo carne, se hizo hombre para vivir esa vida perfecta que ningún hombre vivió y de pronto morir para entregar y dar su vida para ser castigado y recibir toda la maldición que la ley disponía para aquellos que no eran obedientes a ella y recibir toda la ira de Dios en la cruz para que pecadores como nosotros recibiéramos perdón y vida eterna. Y luego por el poder de su soberana divinidad, ¿cierto? Resucitar de entre los muertos y darle un golpe definitivo mortal a la muerte, de tal manera que hoy nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Esas cosas son maravillosas. Esas cosas son sorprendentes. Pero qué triste que los ángeles tengan ese asombro por estas cosas, pero hombres como tú y yo no lo tenemos. La Iglesia de Cristo es una institución sublime, excelsa, que tiene una misión terrenal, pero a la vez tiene una misión cósmica, mostrar la multiforme sabiduría de Dios. La doctrina de la Iglesia debe ser abordada con toda la seriedad y toda la devoción que exige. Nosotros no podemos olvidarnos que la doctrina, que lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia es de suma importancia. No es algo menor, no es algo que tú puedas descuidar. Tú y yo debemos y tenemos que aprender sobre lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Debemos admirarnos como Pablo, ¿cierto? Como Pablo se admira, de que Dios, por medio de la muerte de su Cristo, de su Mesías, propició la salvación de muchos, incluyendo dos pueblos que eran irreconciliables. Qué maravillosa, qué sorprendente, ¿cierto? Contrario a lo que toda lógica podía pensar. Dios hace cosas que son sorprendentemente perfectas y maravillosas. Debemos llenarnos, hermanos, de gozo al entender qué es la iglesia. Hermanos, la iglesia no es el local donde nos juntamos. La iglesia no es una denominación. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. La iglesia de Cristo es la institución más sublime que existe en este mundo. La iglesia de Cristo es tan amada por Dios, es tan amada por Cristo que Él dio su propia vida por su iglesia. Y lamentablemente, hoy en día, en pleno siglo XXI, muchos creyentes desestiman la iglesia, no le dan el valor, no la aman, la descuidan. Pero tenemos la gran responsabilidad, tú y yo, como miembros de nuestra iglesia, de no solamente formar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento un fuerte amor y compromiso con la esposa de Cristo. No solamente nosotros, ¿cierto? Debemos desarrollar en nuestro corazón un fuerte entendimiento del valor que tiene la iglesia, la esposa de Cristo, para el Señor y para nosotros, sino que también debemos enseñar esto a otros. Hoy en día el gran desafío de la iglesia de Cristo y de las iglesias locales como nosotros es entender desde el punto de vista bíblico el verdadero valor, la verdadera grandeza, la verdadera identidad que la iglesia tiene delante del Señor y para nosotros. Espero que el Señor te dé entendimiento, espero que el Señor te desafíe, espero que tú, ¿cierto?, delante del Señor hagas compromisos serios con la esposa de Cristo que es la iglesia. Porque tú estás en este mundo para servir a Cristo dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. No fuera de la iglesia. No es bíblico el cristianismo sin iglesia. No es bíblico.
Estás fuera de la voluntad del Señor si tú piensas eso. No estás en la voluntad de Dios. Para llevar a cabo tu vida cristiana debes estar inserto dentro de la iglesia de Cristo. Y espero que el Señor nos ayude a poder poner todo nuestro corazón y amor en esta preciosa doctrina que es acerca de la iglesia. Que el Señor les bendiga.